y vamos a empezar un poquito con la clase anterior. Lo que habíamos visto conceptualmente en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de hacer un análisis de contexto. Ya habíamos empezado con un concepto de universidad como organización, habíamos pasado por este concepto, que esto salía todo de Martínez Nogueira, los que lo han leído pueden reconocer, ¿se acuerdan? Después del mismo Martínez Nogueira que lo cita Edgar Morin, que es lo que considera una universidad, lo que habla de Martínez Nogueira, que es lo que desde el punto de vista de lo que existe y qué conceptos coexisten en la universidad, habíamos llegado a esto, que también lo propone él, y habíamos dicho que íbamos a averiguar sobre qué significaba cada uno de estas palabras. ¿Lo han podido ver? ¿Qué significa asegurar la calidad en una universidad? ¿Puedo empezar? Sí, claro. Bueno, en principio nosotros planteamos la búsqueda de estos conceptos teniendo en cuenta, bueno, primero fuimos de lo general a lo específico. Ajá. Buscamos en un diccionario, en el diccionario de la Real Academia Española, cada uno de los términos, y después planteamos la búsqueda de los conceptos teniendo en cuenta o enmarcándolos en el tema de la educación superior. Ajá. ¿Sí? Bueno, como primer concepto, asegurar la calidad. Buscamos calidad en el diccionario de la RAE y dice que es la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, ¿sí? Ajá. Entre otras definiciones. Y haciendo búsqueda pasada, pudimos encontrar un libro, edición 2020, que se llama Los Sistemas Nacionales de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior en Iberoamérica, que es el resultado de una investigación que surgió en el marco de un convenio entre la Organización de los Estados Iberoamericanos y la CONEAU, donde definen qué es calidad y que es, en realidad el término que utilizan es aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de la calidad, sí. Sí. Y nos pareció interesante poder enmarcar esos 4 conceptos en ese contexto, digamos, en la educación Ajá. superior, porque es lo que Sí, tratamos. es que ahí hay que enmarcarlo. Entonces, en ese sentido, este libro que mencioné recién define a la calidad, lo voy a leer, María, Sí, léelo. define a la calidad como el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumple con una necesidad o expectativa establecida. Y después dice que cada vez más se mide en relación con 2 aspectos. Primero, la formación de las personas que terminan el programa y segundo, la capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación y la planificación para el cambio, así como la operativización de estrategias para el cambio institucional. Eso sería calidad a grandes rasgos definido en este A libro. Y el ver, aseguramiento de la... para un segundo, Carolina. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo porque lo que acabas de decir es, ¿cómo es? Que entiende por calidad la última parte, decime. que cada vez más se mide en relación a 2 aspectos. Primero, formación de las personas que terminan el programa. Formación de las personas que terminan El el programa. programa. Ajá. Y Y el otro, segundo, la capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación. sí. Y la
y la planificación para el cambio, así como la operativización. Y la planificación de ese cambio, así como... Claro, la operativización de estrategias para el cambio institucional. Estrategias para el cambio, bueno, de estrategias para el cambio institucional o lo que sea, Exacto. operativización. Sí. Ajá. Bien, y específicamente el concepto, la definición de aseguramiento de la calidad, en este libro que el autor es Martín Strach y otros colaboradores, dice que son las acciones que llevan a cabo las instituciones educativas con el fin de garantizar la eficaz gestión de calidad. La eficaz. La eficaz gestión de calidad. Más allá de la búsqueda que hicimos, nos centramos también en el texto de Martínez Nogueira, que en el capítulo 2, que era el que veníamos trabajando, dice que el supuesto de la calidad intrínseca de la institución universitaria pasa a ser cuestionado al multiplicarse los espacios que compiten con sus ofertas básicas. Y eso dice Martínez Nogueira. Y menciona los 4 conceptos, también en el mismo capítulo, en el punto 2, que es de las demandas por un cambio en la concepción de la gestión, donde dice que los cambios que se están produciendo en el mundo y en nuestra sociedad imponen asegurar la calidad, la relevancia, la pertinencia y la eficacia de la docencia, de la investigación y de las acciones de extensión a la sociedad. Bien. ¿Han Eso podido por un lado, ver, han podido analizar, alguien más ha visto el tema de concepto de calidad? Yo, María, A ver, Natalia. aporto algo cortito agregándole a lo que habla Caro. Ajá. La calidad es colocar, en este caso, el servicio que brinda la universidad en un estatus, darle un estatus, caracterizarlo, diferenciarlo por algo mejor, por algo superior, por algo que le da una mayor como entidad. Obviamente estamos hablando de la educación, de la enseñanza. Bien. Ese carácter de estatus. Bien. ¿Alguien más ha investigado lo que es calidad? ¿Nadie más? ¿Silvia, querías hablar? ¿Silvia Hernández? ¿O no? Pues te veo ahí como haciendo un llamado a la solidaridad. ¿Han visto el tema de pertinencia? Sí. ¿Podemos definir? A ver. ¿Dai? Sí, aquí estoy. Bueno, nosotros hemos buscado también siguiendo la RAE como pertinencia, que es la cualidad de pertinente o perteneciente o correspondiente a algo, pero también hemos encontrado un artículo que habla de noción de pertinencia, ¿sí? De la educación superior. Dice, la pertinencia social de la universidad es definida como la capacidad de responder a las necesidades o problemas sociales. El conocimiento pertinente surge a partir de las demandas y se enmarca en las miradas que enfocan su interés en lo regional y lo local. La función instrumental desde esta perspectiva se vuelve prioritaria. ¿Quieres que te dicte, o sea, para ir más despacio o no? No, ahí te lo he sintetizado. Bien. Relevancia. Bueno, dice a partir de la identidad. ¿Cómo? Relevancia. ¿Cuál es el segundo concepto? Ajá. A ver, te digo. El de relevancia. Asumo que lo que no están diciendo, no están participando, es porque no tienen nada para agregar, ¿que no? Igual el chat está abierto, así que... bien. Entonces por el chat pueden hacerlo.
Sí, sí, van lo que Dejo va. todo en manos, dejo todo en manos de mis compañeras de grupo. Ah, muy bien. Nosotros como relevancia, bueno, buscamos, como dije anteriormente, primero en el diccionario, Ajá. que relevancia dice que es la cualidad o condición de relevante, y como relevante encontramos como es algo destacado, sobresaliente o significativo. Y luego nos centramos en, bueno, encontramos un artículo de educación superior también, que el título es Universidad y Sociedad, la pertinencia de educación superior para una ciudadanía plena, que es del año 2012, de una revista portuguesa, y donde en la introducción del desarrollo del artículo mencionan que en una conferencia mundial de educación superior, la UNESCO en el 95, define como relevancia, dice que la relevancia se refiere al papel de la educación superior como sistema y al papel que desempeña cada institución en la sociedad, así como en términos de lo que espera la sociedad de la educación superior. Bien, o sea, sería el rol que asume la universidad en la sociedad. Y lo que espera la sociedad de la institución. Bien. Claro, Bien. la educación superior como sistema, dice. Ajá. Y el papel que desempeña la institución en la sociedad. Bien. Y es lo que se espera de esa sociedad de la educación superior. O sea, como que todos están igual íntimamente relacionados, ¿no? Pero tratábamos por ahí de buscar conceptos como para ahí explicarlo mejor, digamos. Bien. Yo ahí a lo que dicen las chicas, perdón, Ajá. el rol de importancia que la sociedad también le asigna a la universidad como casa de altos estudios. Es el lugar en donde se la posiciona, vuelvo a relacionarlo con la calidad, es destacada la universidad. Tal cual. El sentido de enseñanza superior, esa importancia la relaciono con la relevancia. Bien. Cuando decimos que... sí, Marcelo. Ah, bien, perdón. Otro aspecto en relación a lo de relevancia, que hay veces que uno puede pensar el proyecto en términos de pertinencia porque responde a una demanda social, pero lo fundamental de la relevancia es la articulación. Cuando yo como institución universitaria propongo un proyecto que es demandado, que parte de una necesidad explicitada y demandadas de la sociedad, tiene que articularse con la idiosincrasia de esa sociedad, porque tiene que hacer anclaje ahí. Y lo mismo a la inversa, aquello que demanda la sociedad, perdón, la universidad se la tiene que apropiar y articular con su sistema. Bien, y articular con su política, si no, no va a ser relevante, porque la relevancia está dada fundamentalmente por lo que la Caro ha dicho recién, que es el concepto de significatividad. Y algo es significativo solamente cuando logro comprenderlo y apropiarme e incorporarlo. Bien, y eso se logra solamente en esa articulación, o sea, respetando la idiosincrasia de esa sociedad donde yo voy en la cual voy a intervenir, y a su vez aquella demanda poderla articular dentro de la política de mi institución. Por eso me parece, quería rescatar el concepto que había dicho el grupo de Carolina de lo de la significatividad. Bien. Eso. Entonces, relevancia asociada... Ay, ¿dónde está? Relevancia asociado a dos conceptos, que es articulación y significatividad. Significatividad. Significación. Significación. La RAE así lo define, creo que la Caro lo ha dicho. Significación, importancia, relevante. Bien. ¿Y eficiencia? Dale. Ahí se me trabó. Ahí está, profe. Ahora, bueno, yo, a ver, profe. Pero un segundo, Silvia. Sí, yo aquí el concepto de eficiencia lo tengo como que la eficiencia académica es un indicador evaluativo
cuya dimensión cuantitativa refleja aspectos cualitativos que van desde la calidad de los sistemas educativos precedentes, las políticas de ingreso a la educación superior, hasta una amplia gama de factores que intervienen en el proceso docente educativo y en las políticas institucionales para garantizar la permanencia de los estudiantes. O sea, lo que aquí dice es que se valora el comportamiento de la promoción y del desarrollo metodológico, o sea, de los estudiantes que ingresan y de los estudiantes que egresan. En ese sentido es como que se mide la eficiencia en académica, en las universidades. Bueno, yo tengo, según la RAE, la capacidad de disponer de alguien o algo para conseguir un efecto determinado. Y después hemos buscado otro capítulo del concepto de eficiencia organizativa, y que dice que está referida a la relación entre el nivel del objetivo logrado y la adecuada utilización de los recursos disponibles. Que creo que eso es más que nada la eficiencia, cómo podemos utilizar nosotros esos recursos de la mayor manera posible, o sea, los menos recursos posibles para que sea algo eficiente, digamos. Dice, es la relación entre la producción de un bien o servicio y los inputs bueno, que fueron usados para alcanzar ese nivel de producción. Implica, por lo tanto, que el logro del objetivo debe realizarse en el marco de una óptima estructura de costos. Ajá. Y la ¿Me permiten? A ver, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Nogueira hace una muy cortita diferenciación entre los términos eficiencia y eficacia. Y creo que es pertinente aquí porque creo que estamos confundiendo un poco. La eficiencia es alcanzar los objetivos, mientras que la eficacia es la correcta utilización de los recursos de manera que los costos sean minimizados y los resultados sean maximizados. Eso nada más que lo tiene Martínez Nogueira. A ver, Marta, volvelo a repetir porque me parece que lo has dicho al revés. Sí, no. Eficiencia es alcanzar los objetivos. No, eso es eficacia. Ah, es al revés. Es al revés. Bien, no aclares que oscurece, dijo. Pero bueno, la diferencia está ahí en o sea, conceptualmente lo has dicho bien, nada más que lo has nombrado al revés a los conceptos. Perfecto. Eficacia tiene que ver con incluso tiene que ver con la definición de los objetivos, sí, más que con el logro. Porque, a ver, yo puedo lograr objetivos que no le sirvan a la institución, que no sean pertinentes para la institución. Y sin embargo estoy logrando un objetivo. Entonces, en ese caso tiene más que ver con la planificación estratégica. La eficacia tiene más que ver con la definición adecuada de los objetivos. Pero estamos hablando desde el punto de vista organizacional. La eficiencia es una relación entre insumo y producto, pero aquí Silvia ha dado la perspectiva desde los sistemas educativos. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que empezar a hacernos es ¿cuándo consideramos o cuándo nos consideramos eficientes? ¿Cuando mejoramos la tasa de egresado? ¿Cuando mejoramos el promedio del ingreso, de la relación ingreso-costo por alumno? Que nosotros no tenemos relación ingreso, consideramos el presupuesto. ¿Ustedes saben cuánto les cuesta un alumno a la Universidad Nacional de Santiago del Estero? Y en promedio en Nación, si estamos o no cerca de ese promedio. Otros indicadores de eficiencia pueden tener que ver con el uso de los recursos, ya que responden a la infraestructura. Uso espacio, relación docente-alumno, relación no docente-alumno, relación estudiantes versus metros cuadrados. O sea, ¿cuándo somos eficientes? O en realidad la suma de todo eso nos daría un indicador de eficiencia. Ahí hay un aporte dentro del chat que quizás requiere una clarificación. María Petrelli
comenta que la eficiencia se da con la utilización correcta y con la menor cantidad de recursos para conseguir un objetivo, o cuando se alcanzan más objetivos con los mismos o menos recursos. Ahí sí me parece que hay algunas, no es solamente menor cantidad, porque a ver, si yo me presento a un proyecto y presupuesto determinada cantidad de recursos y después tengo que terminar devolviendo el presupuesto porque no lo he usado, evidentemente no ha habido una adecuada planificación de la eficiencia. Por eso no es a cuanto menos gasto, o sea, no estamos haciendo, la eficiencia por ahí, hay como en el sentido común, como que se la asocia con economizar recursos. Me parece que por ahí, ¿no? Martín Nogueira nombra, ¿no? Ahí cuando habla de eficiencia administrativa, dice, debe seguir una buena definición de políticas institucionales, a la vez que sostiene que un buen gobierno institucional solo se consolida en el largo plazo si se apoya en una buena gestión administrativa. Eso sale en el artículo de Martínez Nogueira. Está bien. Hablando de eficiencia administrativa. Claro. A ver, siempre la eficiencia va a estar en esta relación que acabo de poner. Siempre hay una relación de recursos y de resultados. ¿Sí? El objetivo, el resultado siempre está asociado a un objetivo. Esa definición del objetivo que la universidad se plantea siempre está sostenida por un proyecto que contiene recursos. ¿Sí? Entonces, ser eficiente no siempre significa, como la Marcela lo ha dicho recién, que todas las cosas nos salgan más baratas, sino por el contrario, o se refiere a la aplicación de esos recursos en objetivos o en logros que están relacionados con los otros conceptos, fíjense ustedes. Porque, a ver, esos objetivos, cuando uno define estratégicamente, se coloca desde el punto de vista de la estrategia y de las decisiones estratégicas dentro de la universidad, lo que aparece primero para esa definición es la pertinencia y la relevancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estratégico, ¿qué hago? Conceptualizo a la institución teniendo en cuenta siempre para qué existo, que eso vendría a ser la relevancia, y está descrita en la misión de la universidad. ¿Sí? Si repasamos la misión vamos a poder saber para qué existo. Y tiene que ver con la pertinencia. La pertinencia es el concepto que me flexibiliza. Porque, a ver, las demandas no siempre son... Cuando la universidad se ha creado hace 47 años, la demanda no era la misma que la de hoy. Sin embargo, su misión no ha cambiado. ¿Se entiende esto? Entonces, esto que aparece conceptualmente como pertinencia y relevancia son los conceptos que sostienen, en primer lugar, las decisiones o las definiciones estratégicas. La misión tiene que ver con esa relevancia, por eso se habla de, a ver, no es solamente lo que yo, universidad, pienso de la universidad, sino la representación que la sociedad tiene de esa universidad y hace que me conceptualice en ese sentido. Y por otro lado, la pertinencia, que después ¿en qué se concreta la pertinencia? En todos los servicios que la universidad ofrece o debería ofrecer. Y ahí recién aparece el concepto de calidad. Que calidad no siempre tiene que ver con lo mejor. La calidad es un concepto que quien lo percibe es el que lo recibe, es el usuario. Que una institución hable de calidad no significa que exista o que esté
o que haya determinados atributos que definan esa calidad. Yo no tengo que explicar, si la tengo definida, bien definida y conceptualizada, no tengo que salir a explicar que lo que hago es de calidad, porque eso no es calidad. Eso es como querer explicar que yo soy buena, porque soy buena. No. La calidad es el concepto que se percibe, porque tiene que ver con un concepto estratégico también. Cuando la universidad dice estratégicamente, o sea, hay una definición estratégica de expansión territorial, es porque la universidad va a tener presencia en todo lo que la universidad misma considere territorio. ¿Se va entendiendo esto? Entonces, y si además digo que esa expansión territorial tiene el concepto de calidad que la atraviesa, entonces todo eso llevo a un territorio, que lo define la universidad, porque expansión territorial no significa que o salga a todo el mundo, o a la Argentina, o a la región. No es un concepto geográfico, sino es un concepto de alcance. Y el alcance lo doy y lo defino también como institución. Pero fíjense cómo se define, cómo se asegura la calidad en cualquier institución educativa. Y siempre hay dos variables. Cuando uno intenta definir eso, siempre va a haber dos variables. La primera tiene que ver con los egresados. Por eso dice formación de las personas que terminan el programa. La primera tiene que ver entonces con esa tasa de egresados, que si ustedes revisan los anuarios estadísticos, Santiago del Estero tiene una tasa bastante interesante. ¿Sí? Y la segunda tiene que ver con esa capacidad de poder generar o planificar el cambio, que si ustedes la ven, esa está directamente relacionada con el concepto de relevancia. Porque si ustedes leen las actas fundacionales, por ejemplo, de la Universidad Nacional, el rol que asume la universidad y el compromiso es el de contribuir al desarrollo de la provincia y de la región. Entonces, yo, universidad, tendría que estar pensando cómo hacer esa contribución, y ahí entra el concepto de pertinencia. Todos estos conceptos atraviesan las definiciones estratégicas. Esto es lo que a mí me va a dar conceptualmente qué voy a entender por Universidad Nacional de Santiago del Estero. Que de hecho el plan estratégico lo tienes. El estatuto lo tiene. Ahora, el estatuto, fíjense que define la misión de la universidad. Todos los otros conceptos, como son flexibles porque siempre tienen como espejo las demandas, entonces se van planificando, se van definiendo. Ustedes en otras asignaturas, en otros espacios, ya han visto todo lo que es planificación estratégica, ¿no es cierto? Voy a cerrar esto. Sí, nosotros, perdón, María, nosotros asociamos, teniendo en cuenta justamente cuando nos reunimos, asociamos con lo visto, si bien los conceptos por ahí no los tenemos frescos, porque los vimos hace un tiempo atrás, pero en la tecnicatura estuvimos tanto el tema de, bueno, quizás todos estos conceptos relacionándolos a las que vienen de las escuelas de la administración, del marketing, y que, bueno, que ahora se aplican a las organizaciones. Creo que con... Bueno, yo les voy a proponer un desafío, porque ustedes ya están en el momento de la licenciatura y no es únicamente analizar lo que está escrito, sino desafiarse a escribir lo que ustedes podrían escribir. Tendríamos que revisar conceptualmente, que lo mismo después le dejamos en la actividad, ¿no? Tendríamos que revisar, pero tendríamos ya que empezar a pensar conceptualmente cómo los documentos oficiales, o sea,
llámese estatutos, planes estratégicos, lo que sea, la conceptualizan a la universidad. Y sí empezar a definir desde sus lugares de trabajo cómo se conceptualiza esas unidades funcionales a las que ustedes pertenecen. Ejemplo, aquí hay gente que... Silvia, ¿vos dónde perteneces? Silvia Hernández. Estás silenciada, Silvia Hernández. Pertenezco al INCIMA, a la Facultad de Ciencias Forestales. Estoy en el A la Salcón. Facultad de Ciencias Forestales y al INCIMA. Y al INCIMA, sí. A ver, ¿qué concepto, como unidad? El INCIMA es una unidad de investigación, ¿no es cierto? Sí, 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 un instituto. Un instituto. Como unidad de investigación, ¿cuál es el concepto? ¿Cómo en ese concepto aparecen todas estas definiciones? ¿Sí? Puede estar, y seguro a dónde voy a recurrir, como para empezar a revisar esos conceptos. Y a la resolución del Consejo Superior que crea el INCIMA. El instituto, sí, el instituto. Porque seguramente ahí va a estar el objetivo, pero a ver, esa revisación también tiene que ver con estas 4 definiciones. ¿Están presentes? ¿Las puedo ver? ¿Cómo las reescribo? ¿Sí? Están dentro de lo que es la misión del INCIMA. Están. Bien, entonces vas a tener el concepto de relevancia. Pero cuando se crea el INCIMA, que es en el año... no me acuerdo. Lo tengo escrito aquí. Pero es hace no mucho. Me acuerdo. Sí. Es hace mucho. ¿La pertinencia la puedo seguir considerando de la misma manera? ¿O es necesario hacer algunos ajustes? Entonces, ahí es donde ustedes van a encontrar el desafío. Pasa con unidades muy nuevas como Facultad de Ciencias Médicas. Seguramente las actas constitutivas, no hacemos. Las actas constitutivas también tienen que ser revisadas. Bueno, esa va a ser la primera tarea de que ustedes van a tener en este próximo práctico cuando lo empiecen a trabajar. Pero lo trabajan desde ese lugar, ¿sí? Hay que comenzar a reescribir. Pero no voy a reescribir pensando en lo que yo quiera, que yo opino. No, no, no. Reescribimos en relación a estos conceptos que son técnicos y que ya tengo que empezarlos a mirar desde esta perspectiva. ¿Sí? Sigamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Se puede tomar el documento de la autoevaluación que se hizo. Puedes tomar, 2011 sí, y 2014. totalmente, puedes tomar todo lo que quieras como fuente. La cuestión es que haya una producción de ustedes, no que haya una copia textual de los documentos. Y aprovechar también, más que el informe de autoevaluación, yo te sugeriría, si quieres trabajar desde ahí, aprovechar ya el informe de evaluación externa, la evaluación externa, ¿bien? Porque en realidad ese es el que hacen los pares hacia nosotros. La autoevaluación es nuestra sobre nosotros mismos y sobre eso es que trabaja también los pares evaluadores externos, porque además una forma de evaluarnos también es la capacidad propia de los propios actores de hacer la autoevaluación de sus propios procesos. Así es. ¿Alguna duda hasta aquí? A ver, abrimos, no sé si en el chat hay algo o podemos seguir. En el chat han seguido haciendo algunos aportes en relación a las categorías que has estado trabajando. Eugenia, por ejemplo, bueno, plantea la pertinencia, se mide entonces por el impacto social que genera y las transformaciones que produce. Y aquí sí, no sé, porque para eso la acreditación de las normas ISO. ¿Para qué? Para la pertinencia, no entendí ahí la relación. ¿Quién lo ha preguntado? A ver, que abra el micrófono, así lo podamos charlar, porque calidad no quiere decir certificar normas ISO.
Claro, también por No, eso. no, No tiene María. correlación con eso. Sí, María Eugenia. No, es que se ha puesto todo junto porque yo he sido la única que ha hablado, no ha habido un chat en el medio. En el momento de pertinencia he agregado eso que se mide por el impacto social que tiene y las transformaciones que produce en su entorno. Y cuando estabas hablando del tema de la calidad, ahí he puesto también que en el tema de los procedimientos con las normas ISO. Sí, las normas ISO es una manera de certificar procesos. No necesariamente cuando se habla de calidad está en correlación directa con las normas ISO, porque uno puede asegurar, y de hecho las universidades aseguran calidad no estando necesariamente certificadas. Ahora, si está certificado, bueno, bienvenido sea, porque haces otro proceso de control. ¿Sí? Bien. Sí, yo más que nada lo he puesto porque en lo que leíamos con respecto a la calidad, en un texto que he leído ponían como por ahí las universidades nacionales necesitaban por ahí certificar sus procesos por la competencia que tenían con las instituciones privadas. Como, y depende. Depende de qué universidad estamos hablando. Y eso va a depender, a ver, nosotros en Santiago somos dos universidades. Una es nacional y la otra es privada. ¿Ustedes creen que la universidad privada es competencia para la universidad nacional? No. Tiene otras ofertas académicas, tienen diferentes. Claro. en el siglo XXI. A ver, la demanda, y eso tiene que ver con la relevancia, ¿sí? Si tomamos el concepto de relevancia desde el punto de vista institucional, es diferente el planteo de la universidad, de la UNCE a la UCSE. Entonces, si desde la misión está planteado diferente, muy difícilmente lo voy a considerar competidor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y en el siglo XXI la consideraríamos una competencia? ¿Por ¿Tampoco? qué? No, tampoco. ¿Por qué la considerarías competencia? Vos peleas con la siglo XXI para quitarle al uno. Eso sería el tema de competencia desde el punto de vista del mercado. No lo había planteado, no lo había pensado de esa manera, porque un autor había planteado el tema de por ahí, en el entorno económico que estamos, era como que había poca gente que se iniciaba en el ámbito educativo por la necesidad de trabajar, pero sí podía hacer sacrificios cuando encontraban una educación de calidad o ofertas académicas que tengan corto plazo. Bueno, pero ahí, insisto, tiene que ver... La oferta académica del siglo XXI también es un poco distinto a la de la nacional. O sea, tiene muchas otras cosas que no... Tiene muchas otras cosas que la universidad no tiene. Por eso vuelvo a insistir. Los conceptos de relevancia y pertinencia son claves, porque eso te da la definición estratégica. Eso la coloca la universidad en la sociedad con el rol y la función que asume. Bien. ¿Sí? Es clave eso. Identificar eso es clave. ¿Por qué razón? Porque entonces yo ahí voy a poder decir, si viene la Blas Pascal, si viene el siglo XXI, si está nuestra universidad, que incluso somos aliados estratégicos con la Universidad Católica, no ingresa el concepto de competencia desde el punto de vista del mercado. Es muy difícil que una universidad nacional defina competidores. Es muy difícil por el rol que las universidades, que el sistema público universitario tiene. Sí, y en relación a esto, sería interesante también saber
¿desde qué autor lo has leído vos, Eugenia? Porque lo que vos acabas de decir me suena a una visión mercantilista de la educación. Y fijémonos Era más desde Latinoamérica, no era específico, era una visión que se hacía de las universidades de Latinoamérica. Sí, lo tengo en la computadora. Claro, pero fíjate que los sistemas universitarios, disculpame Marcela, los sistemas universitarios en Latinoamérica son muy diferentes al nuestro. Chile no es gratuito, Perú no es gratuita, Uruguay no es. El sistema público universitario argentino tiene características que lo hacen totalmente diferente. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, yo he leído, porque ¿quiénes son las que hacen vanguardia en el tema de planificación estratégica en los sistemas universitarios? Chile, Colombia, Perú, pero sus sistemas universitarios no son gratuitos. O sea, ellos tienen que salir a definirse estratégicamente para poder competir por los estudiantes. Sí, lo planteaban como producto, sí. Argentina, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando uno lee este tipo de textos. Argentina, por el rol que asume la universidad pública, es muy difícil, te diría casi imposible, que haga el planteo competitivo por su rol, por su relevancia. Bien. ¿Sí? O sea, que yo cuando vaya a analizar mi oficina, porque mi oficina es particular, o sea, no digamos que es una cosa muy estática, burocrática, usaría el tema de las normas únicamente para el procedimiento. Para el tema de los procesos. Y para las que han sido definidas en su momento la certificación. Bien. Porque la Secretaría tiene un plan de desarrollo en donde se conceptualiza. Bien. Como tal. Bien. Sí, no sé qué había en el chat, que he visto que ha bajado. ¿Se ha entendido esto que ha planteado María Eugenia? Sí. ¿Lo hemos entendido todo? Por ahí yo también lo asociaba con la historia del avance de las creaciones de las universidades, que por ahí antes eran privadas y cómo ha ido evolucionando. Yo creo que la Euge también quería decir esto también, cómo ha ido cambiando ese sistema y hemos logrado ser públicos al día de hoy, digamos. El sistema universitario nace como público, ¿eh? Sí. Claro, bueno, pero las instituciones, cuando se habla de educación superior, surge también en maneras privadas. Sí, a la par surge lo privado. De hecho, acabo de decir, Santiago del Estero tiene una institución que es privada y otra que es pública. Pero nosotros estamos dentro de un sistema que es público, de educación superior que es público. Entonces, por ahí lo que se confunde es que inicialmente era elitista. Claro. No era para todos. Pero que no todos accedían. Exacto. Claro, pero es un problema de no era privada. No de competitividad. Claro. Yo no he querido poner el tema de competitividad porque como presumía, pensaba que iba a salir, que se iba a confundir con el tema de competencia. Insisto con este tema. Es muy difícil y casi imposible que las universidades públicas tengan un análisis desde el punto de vista de mercado, porque no es su esencia. El sistema público universitario no nace desde esa perspectiva. ¿Sí? Esto tiene que ser muy clarito porque si no vamos a empezarnos a confundir y vamos a pensar que las ofertas incluso que se diseñan institucionalmente estén justificadas por ahí desde el mercado cuando esa no es la esencia del sistema público universitario. Además, perdón que interrumpa, pero creo que escuchando todo lo que estaban diciendo, que es sumamente importante, me parece que todas las instituciones educativas de nivel superior, como lo vemos, más allá de que no salen a competir, y la universidad pública menos, aprenden a convivir
en el mercado educativo y bueno, eso es lo importante también. Me parece que es eso, el aprender a convivir y a saber utilizar los recursos con estrategias de convenios, de vinculación con otras instituciones, y me parece eso importante también. Exactamente, y eso cuando se analiza el concepto de pertinencia, es lo que te permite a vos, porque a ver, fíjense que el concepto de pertinencia está en relación a demandas sociales. Las demandas sociales, bueno, y ahí Marcela es la que más pertinente para hablar de eso, exceden, y esto lo digo desde la cuestión conceptual, exceden la demanda de formación. Porque el rol que la sociedad le da a la universidad tiene como base la formación, pero hay otros roles que asumen desde esa demanda social. Por eso es tan importante el concepto de pertinencia. Ahí no sé si quieres agregar, Marcela. Sí, si no, creemos que la demanda social solamente apunta a formación profesional o formación académica. Si nosotros nos circunscribimos solo a esa demanda, no tendría sentido la universidad entendida, que ya por ley y por los CEPRES, que son, digamos, las conferencias regionales donde se definen las políticas de la educación superior en general y de la universidad también en particular, no se la entendería desde este concepto como bien público y como bien social, ¿bien? Porque la universidad no solamente está hecha para aquellos que van a estudiar ahí, está para dar respuestas a múltiples demandas, y no solo son de formación, son de generación de conocimientos, son de impacto en los desarrollos locales y regionales de los territorios en los cuales están insertos, de poder articular con el Estado generando y promoviendo diferentes políticas que ayuden a la planificación de esos territorios también. Y eso tiene que ver, y en el texto de Martínez Nogueira está muy clarito, donde él plantea que a la Universidad Argentina, si bien comparte muchas características con las universidades de Latinoamérica, lo que la destaca y lo que la hace totalmente diferente y única en la región latinoamericana es que se constituye como actor político de la región o de la sociedad en la cual está inserta. ¿Bien? Es decir, que trabaja y promueve en esa planificación territorial, política, social, o sea, interviene en las esferas de toda la sociedad. Y si nosotros solamente nos circunscribimos a las demandas que hace el mercado, de qué profesionales necesita, no tiene sentido la ley, no tiene sentido las reglamentaciones que hemos creado, o sea, porque justamente nos posicionamos en otro lugar, ¿bien? No en esta cuestión mercantilista de ver, bueno, no estamos tratando de conseguir clientes y vendiendo titulaciones o acreditaciones, ¿bien? No es solamente un capital social para un grupo determinado, tiene que generar, reproducirse y devolverse a esa sociedad que además es la que la sostiene a toda la universidad. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? ¿O podemos seguir? Sigamos. Esto queda para revisión de ustedes. Revisión de los conceptos, de lo que se ha hablado aquí. Pueden encontrar otro, pero sí tengan en cuenta esto que acabamos de decir. Si recurren a autores que son latinoamericanos, tengan en cuenta esto. ¿Sí? De que hay una perspectiva diferente a la nuestra en lo que es el sistema de educación superior, el sistema universitario. Pero sí, esto es importante porque nos va a llevar a revisar en nuestra universidad qué es lo que pasa. Pero no ya
en el todo, porque en el todo ya tenemos la planificación estratégica, sino a reescribir desde nuestras áreas un concepto, o sea, ¿qué voy a entender? La María Eugenia estaba ahí, ¿qué voy a entender yo por Secretaría de Administración teniendo en cuenta todos estos conceptos? Eso sería el primer punto de la próxima actividad. Frente a esto que venimos hablando, y esto ya lo habíamos dicho en el encuentro anterior, ¿se acuerda? Estaban todos los desafíos que la gestión universitaria asume, ¿se acuerdan? Y aparecían aquí, o sea, ¿cómo hago yo para concretar o para tomar decisiones? Porque recuerden que gestión es tomar decisiones. ¿Cómo hago para tomar decisiones en relación a estos desafíos? Y ahí vamos a empezar a ver los subsistemas de gestión universitaria, que son estos. En todo ámbito de gestión universitaria siempre va a ser objeto de análisis independientemente de sus funciones esenciales, que yo la doy por hecho. O sea, cuando hay una universidad es porque hay docencia, porque hay investigación y porque hay extensión. Eso es de hecho. Ahora, concretamente, ¿cómo tomo decisiones en esas áreas claves, en esas funciones esenciales? Bueno, la manera de tomar esa decisión está atravesada por todos estos procesos que normalmente son, la bibliografía los llama subsistemas de la gestión. Uno es la planificación, otro es el control, otros son los recursos humanos, otro es comunicación e información y otra es la estructura organizacional. Sobre estos 5 subsistemas se toman decisiones y ahí es donde tenemos que entrar a analizar de qué manera vamos a tomar decisión. ¿Qué es planificar? Fíjense la secuencia que tiene este gráfico. Aquí tengo, en lo que es visión, misión y objetivos generales, tengo esas definiciones estratégicas que venimos hablando. Aquí es donde va a estar atravesado por los conceptos de pertinencia, relevancia, eficiencia y calidad. ¿Sí? Aquí es donde voy a decidir que incluso qué concepto me va a importar más que otro como institución. O me van a importar todos por igual. Es muy difícil que me importen todos por igual. Pero bueno, por ahí suele suceder que hacemos una definición que queda muy bonita y nos enamoramos de eso y la colocamos como institución. ¿Sí? A partir de ahí, cuando tengo definida conceptualmente mi institución, entonces comienzo a hacer todo el caminito de la planificación. Porque recuerden, y esto les traigo a memoria, cuando planifico estratégicamente, y ahí uno de los autores, creo que Carolina lo ha leído cuando ha hablado de calidad, tengo que operativizar esa estrategia. ¿Qué significa operativizar esa estrategia? Que si yo hablo de expansión territorial, operativamente, ¿qué voy a entender por expansión territorial? ¿Qué va a ser? Crear sedes en el interior, disponer de una unidad académica que estratégicamente salga con modo virtual hacia el mundo, convertir alguna facultad en un modelo que sea exclusivamente de educación a distancia. O sea, ¿qué voy a entender institucionalmente como expansión territorial? Que la tengo definida aquí, conceptualmente. Digo expansión territorial porque es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Cuando empecemos a definir, cuando empecemos a releer, vamos a ver que pueden aparecer muchos conceptos. Puedo decir, bueno, la formación de los profesionales va a ser con calidad. Y así tiro, calidad. Ajá, ¿qué tipo de, qué es calidad? ¿Qué va a entender la institución por calidad? ¿Cómo va a bajar eso? ¿Cómo va a operativizar ese concepto de calidad? ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparecen
la cuestión de las capacidades contra o versus, no es que haya un enfrentamiento, tiene que haber una articulación contra lo que los grupos de interés pretenden de la universidad. Y entonces aparece el análisis externo, porque en el análisis externo, ¿a quién me interesa analizar? A los grupos de interés. ¿Sí? Que pueden aparecer como grupos de interés o puede aparecer como un cuerpo normativo. Pero es externo. ¿Por qué la teoría lo llama grupo de interés? Porque tienen influencia directa en las definiciones que la institución hace. ¿Sí? A ver, ¿por qué existe el programa de género en la universidad? ¿La universidad podría funcionar sin un programa de género? Y actualmente no. ¿No? Actualmente Yo puedo seguir dictando, dictando carreras, haciendo investigación, Sí. aunque no exista el programa de género. Las Sí, funciones sustantivas de la universidad pero me es una parece... demanda, es una demanda social. Ahí Bueno, pero Sandes de también hecho, dice por inclusión. Yo creo, perdón, no sé si se me escucha, yo creo que las funciones, la universidad podría seguir desarrollando sus funciones sustantivas independientemente, digamos, tomando este caso del programa de género. Pero el mismo ha sido creado porque la sociedad en la cual está inserta la universidad está posicionando el tema del género. Una demanda social, han dicho por ahí. Exactamente. Sí. Es una demanda social, o sea, la A sociedad... ver, hay grupos de interés que actúan, traccionan y hace que la institución tenga sus definiciones en relación a la pertinencia, en relación a las demandas sociales. ¿Sí? Porque de hecho podría cumplir su función sin programa de género. No sería saludable institucionalmente. Ese es el punto. ¿Se entiende? Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer cuando analicemos esta cuestión externa. ¿Sí? Y lo vamos a hacer usando una herramienta que es la herramienta PEST, que incluso la van a encontrar como PESTEL, porque agrega la parte ecológica, ambiental y legal, nada más que... ¿Por qué lo he restringido PEST? No es porque no interese lo ambiental y lo legal, sino que creo que si la restringimos en lo político, va a ser lo político lo legal, entonces vamos a poder, de alguna manera, identificar esos grupos de interés e identificar esas variables y esos conceptos que me van a influir o que me influyen como institución. O sea, es más acotada el análisis, pero a mí lo que me interesa es que el análisis se haga. ¿Sí? Entonces, no es que tienen que considerar 180 variables para cada una, porque de hecho a la universidad tampoco la influyen 180 variables, sino que hay determinados grupos y determinadas definiciones que están en la sociedad que se constituyen en demanda y qué es lo que influye. Bueno, esa identificación hay que hacerla, ¿sí? Y fíjese también que aquí en esta definición aparece el análisis interno, que yo lo doy por hecho que ustedes lo conocen, por eso no lo vamos a abordar aquí. Y lo conocen a través de una matriz que creo que todos la han trabajado, que es la FODA. ¿Sí? Sí, sí. Pero la FODA analiza también el ambiente, porque analiza oportunidades y amenazas.
La herramienta pura que hace el análisis interno se llama cadena de valor, que si les interesa después la podemos ver. Porque Porter, que es quien define cadena de valor, analiza todas las actividades que tienen que ver con las funciones esenciales, que en este caso de nuestra universidad, relacionadas con las de soporte. ¿Sí? Y analiza solo las capacidades internas, diferente a FODA. FODA es una herramienta que normalmente viene después de hacer un PETS y hacer una cadena de valor, porque es la que cruza todas estas variables para generar la estrategia. ¿Sí? Esa estrategia es la que a mí me lleva a saber cuáles van a ser mis desafíos como institución. Y estamos aquí, ¿ves? ¿Ven? Ujú. Esos desafíos estratégicos normalmente están definidos como, en el caso de la universidad, como líneas de acción estratégica. Si ustedes revisan van a ver que están como líneas de acción estratégica. Esas líneas de acción estratégica normalmente se vuelven o proyectos, o programas, u objetivos de áreas. En el caso de la universidad, ha tomado como herramienta el plan operativo anual. El plan operativo anual es un proyecto. ¿Sí? Ahora, ahí es donde se operativiza todo lo que vengo pensando que puedo hacer como institución. Pero para poder operativizar, que operativizar significa concretamente llevarlo a la práctica, ¿sí? Es la praxis de la administración, es poner en juego todas las competencias y capacidades que la institución tiene para lograr esos desafíos estratégicos, necesita de una arquitectura institucional. La arquitectura institucional, ¿qué cosas contempla? Hablamos de capacidades y de competencias de manera general. Capacidad tiene que ver con todos los recursos, competencia tiene que ver con el know-how que se llama, que es el conocimiento, es decir, cómo hago las cosas dentro de la universidad. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Sí? Lo mismo vamos a seguir después. Ahora, a ver, no sé si hay algo en el chat. Sí, dice que sí entienden, eso están poniendo. Ah, bueno. A mí lo que sí me queda la duda, no sé si todos conocen el POA de sus áreas respectivas. Bueno, ahora lo van a conocer porque de hecho van a tener que reescribir también el proyecto institucional en relación al análisis que hagan, en relación al análisis de ambiente externo que hagan. Porque yo doy por hecho de que el análisis, el interno lo conocen. Bueno, por hecho. Lo hicimos en una materia de la Tecnicatura con Marcelino. Tuvimos que hacer un análisis FODA de nuestra área de trabajo. Bien. Habíamos hecho grupo con Vanina en su momento. Seguramente lo van a revisar porque el entorno, el contexto que hoy tenemos no es el mismo de... No es el mismo. Hace 2 años, 3. Yo te diría de enero de este año. No vayamos tan atrás. No, yo en relación a la materia cuando la cursamos, en realidad. Entonces, seguramente va a haber algún tipo de revisión en ese sentido para que se definan, para que al menos se planteen los desafíos estratégicos. ¿Sí? ¿Por qué hablo de reescribir? Es muy importante que ustedes comiencen a escribir sobre esto. Porque hasta ahora seguramente, a ver, la formación en la tecnicatura seguramente ha sido más de diagnóstico y de análisis de documentos que de escribir. Bueno, entonces ahora ustedes van a tener que empezar a reescribir todo esto. ¿Pueden o no estar de acuerdo? Eso ya va a ser la mirada de ustedes desde la formación que están tomando. No necesariamente tengo que estar de acuerdo, esto es una cuestión académica. ¿Sí? Lo más saludable es que no esté de acuerdo.
si quieren que mi opinión. En esa formación, fíjense que aquí en todo esto, porque aquí se definen, estratégicamente se define la universidad, se dan 3 procesos diferentes. Procesos cognitivos, en donde hay una comprensión racional de ese entorno y de las capacidades internas. Es lo que estábamos diciendo. O sea, aquí es, tengo 2 máquinas y 6 puestos de trabajo. Bueno, algo pasa en la inconsistencia esta de la infraestructura. Racionalmente lo analizo. Pero también, y fíjense, aparecen 2 procesos sumamente importantes. Hay procesos sociales y organizacionales que contribuyen a la comunicación y al desarrollo de una opinión de consenso, requisito fundamental para la planificación estratégica. Cuando estas definiciones se construyen dentro de una institución, tienen que ser consensuadas y compartidas. Y el requisito para que sean compartidas es que sean comunicadas. Porque las definiciones estratégicas no actúan por imposición. La pregunta de la Marcela hace un rato, ¿y conocerán el POA? Y sí, lo deberían conocer. Ahora, puede suceder que no lo conozcan, pero bueno, entonces hay un proceso de comunicación que ha tenido un quiebre o un ruido por el cual ustedes están cumpliendo una tarea o una actividad dentro de la universidad en referencia a no sé qué, porque me lo han dicho capaz. ¿Sí? Cuando aparecen estos conceptos dentro de la universidad, es donde me tengo que empezar a plantear por qué no están compartidos. ¿Se entiende? Y la estrategia, la definición de una estrategia también es un proceso político. Porque fíjense lo que pasa. Que se dirigen a la creación, retención y transferencia del poder dentro de la organización. Esto lo van a ver después con la Marcela cuando vean toda la cuestión de grupo. El poder únicamente en una institución, y ahí corregime Marcela, no es inherente al cargo. Hay construcciones que tienen que ver con el rol que asumo, con una experticia, con lo que sé. Exactamente. Y además ahí entran también en tensión lógicas de acción de los grupos de interés que están, no de los externos, sino que de los grupos de interés internos propios de la institución. Ya cuando entremos de lleno a lo que son trabajar con la categoría de relaciones humanas dentro del concepto, ahí te corto un ratito, María, Sí. Justamente vamos a trabajar estos 2 procesos, 2 de los procesos que acaba de mencionar María, que son los procesos sociales y organizacionales, porque ahí tenemos que trabajar las tensiones que se producen en los atravesamientos institucionales y organizacionales, o sea, porque ahí vamos a mirar la UNCE en sus 2 aspectos, el aspecto institucional para ver cuáles son las instituciones que lo atraviesan, y no entendemos las instituciones aquí en un sentido material, sino como un conjunto de valores, normas, creencias que regulan nuestras formas de interactuar al interior de la universidad y que no siempre son amigables, ¿bien? Y no necesariamente son de complementación, muchas veces son de contradicción, de choque y de confrontación, y ahí vamos a tener que trabajarlas. Y el aspecto organizacional que tiene que ver también, porque en la organización, como entendiéndola en términos de materialidad, tangibilidad, es donde se materializan esas instituciones, ¿bien? Y ahí también se producen muchas veces tensiones, porque no todo es explícito. Hay finalidades que son implícitas, que se han ido construyendo, y no necesariamente desde la institución, desde arriba hacia abajo, sino a la inversa. Se han construido desde abajo hacia arriba y empiezan a entrar en tensión.
Y con relación a los procesos políticos tiene que ver, ¿bien? Porque es donde se juegan esas tensiones, en la dimensión de poder justamente. Quién retiene, quién conserva, quién compite, quién impone, quién cede. Entonces, y son elementos que van configurando nuestra dinámica relacional o nuestra dinámica vincular al interior de las instituciones. Bueno, nosotros vamos a trabajar específicamente cómo miramos nosotros esa dinámica dentro de la institución. Así que, bueno, digamos, eso hay como para meter cuchara. Bueno, seguimos. Este es el análisis interno que, insisto, vuelvo a repetir, yo doy por hecho que ustedes lo manejan, que es identificar factores críticos de desempeño, es decir, aquellas capacidades que son controlables por la universidad y que son decisivas para su sustentabilidad tendría que decir ahí, pero no dice, ya después lo corregimos. Esto es conocido como gestión de riesgo. A ver, hay cuestiones que tienen que, ciertas decisiones que se toman a nivel gestión que pueden o no poner en riesgo a la institución. ¿Sí? Esto es lo importante. Cuando hago el análisis interno es porque estoy analizando capacidades que son controlables. Tiene que ver con todo el tema de recursos y tiene que ver con todo el tema de el saber hacer dentro de la universidad. O sea, todo lo que tiene que ver con las tareas propias de la universidad. ¿Sí? Y luego está el análisis externo, que ese sí lo vamos a hacer. Este, si quieren, bueno, ahí está como herramienta cadena de valor. Después, si ustedes quieren, lo vemos cómo podría darse un análisis de capacidades usando la herramienta cadena de valor. Pero si ustedes Disculpa, tienen María. hecho el FODA, bueno, lo manejan con el... ¿Cómo? Hace rato has dicho un autor con cadena de valor. ¿Quién Porter. es? Porter. 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 Bien, así gracias. como suena. El autor de ese es Porter. Bien, bien. ¿Sí? Gracias. Y el análisis externo tiene estos componentes. Fíjense ustedes. Esto es lo más importante del concepto. O sea, ¿por qué me interesa a mí analizar el ambiente externo de la universidad? Dice este autor, configura una percepción subjetiva del ambiente, lo que equivale a estimarlo como una amenaza o como una oportunidad en forma global. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, cuando analizo ese ambiente externo, quien lo percibe como oportunidad y amenaza es la institución. No es que alguien de afuera me está amenazando, me está diciendo, vení a aprovechar esta oportunidad. ¿Sí? La misma institución construye esa percepción en función, por supuesto, de estos conceptos generales que venimos planteando, ¿sí? Y determina si es una amenaza o una oportunidad. Crea, dice, un consenso interno en la organización acerca de los factores externos que son relevantes. No interesa todo, interesa lo que a mí me puede modificar en algo como institución. ¿Sí? Me ayuda a distinguir segmentos del ambiente que puede abordarse. O sea, esto creo que está claro. A ver, yo no puedo darle respuesta a todas las demandas de la sociedad, pero sí puedo enfocarme en algo y ahí ser un referente en eso como institución, ¿sí? Diferenciar cuáles van a ser las unidades internas que responden mejor a esa demanda, por eso habla de segmentos del medio externo, y el sistema mantiene cierto grado de indefinición en su estructura,
es decir, flexibilidad y capacidad de adaptación. Tener claro cuáles son las cuestiones del ambiente externo que me van a influir significa que no voy a ser reactivo, o sea, como institución, no voy a ser, cuando me pase voy a modificar, sino que me ayuda a construir una mirada proactiva. A ver, si se está les doy un ejemplo desde el tema presupuestario. Si se está por aprobar el presupuesto, bueno, yo como institución tengo que empezar a mirar qué es lo que se está proyectando, porque indudablemente esas definiciones presupuestarias me va a decir qué es lo que voy a hacer el año que viene cuando tenga ese presupuesto en la universidad. ¿Sí? Si no hago eso, ¿cuál es la otra forma de gestionar? Que existen, ¿no? Normalmente cuando algo pasa es cuando recién respondemos y decidimos cuando ya algo ha pasado, ¿sí? Si yo estoy ubicada desde el punto de vista de gestión donde donde respondo, o sea, donde es una gestión que responde a lo que viene o lo que ha pasado, entonces yo el presupuesto, ¿en qué momento me va a preocupar? El año que viene, cuando lo empiece a recibir. Y ahí veré qué hago. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que yo comience a tener información desde hoy para saber cómo configuro mi institución, qué cosas tengo que decidir para el año que viene, porque esto es lo proyectado y esto es seguro que es lo que se va a aprobar. Y entonces comienzo a tomar decisiones desde ahora, haciendo previsiones, en el caso de que vea que, me viene menos, tengo que hacer previsiones, me viene más, tengo que hacer proyectos, ¿sí? Y otra cosa es cuando en enero me siente, febrero, porque enero no se trabaja, febrero me siente y diga, mira, está llegando el presupuesto, vamos a ver qué hacemos. Son dos miradas, son dos modelos de gestión que existen y que tienen que ver con esto también, con el análisis externo. Porque de acuerdo al modelo de gestión donde esté asentado, esto me va a importar o no. ¿Se entiende esto? Todos me miran así como diciendo, ¿de qué está hablando esta? Ahí hay un dato que Rodrigo dice, la información elimina la incertidumbre. Compañero Rodrigo, lamento informarte que la incertidumbre no se elimina nunca. Siempre está la incertidumbre. Malas noticias. Y hoy menos que menos. Mira de hecho, cómo a ver, las condiciones en las que uno toma decisiones siempre tienen que ver con 3 condiciones y tiene que ver con el grado de información con el que cuento. Siempre en una institución yo voy a tomar decisiones en condiciones de certeza, que es cuando tengo toda la información, de riesgo, que es cuando probablemente pase algo, o sea, tengo una información que incluso puede ser histórica, o por ahí tengo información que viene creo que va a pasar esto, lo del presupuesto, por ejemplo, que está como proyecto y puede ser algo, y es factible, entonces es muy probable que se apruebe así, es de riesgo. Y de incertidumbre, que es lo que hoy sucede. No tengo ningún tipo de información del COVID, no sé cuándo va a pasar la pandemia, no sé, nadie me puede decir nada, más que cuídate. ¿Sí? Entonces, son 3 condiciones en las que se toma decisión. Condiciones de certeza, ¿qué tipo de decisión tomo en condiciones de certeza? Está sonando mi alarma y va a seguir sonando. Bueno, hoy, por ejemplo, los procedimientos que tienen que ver con
la asistencia del empleado cuando había presencialidad. Eso es certeza. Si asiste, está presente. Si no asiste, está ausente o justificado. Eso es condición de certeza. Ahora, ¿cuándo van a volver las clases presenciales? Para que yo decida, sanitice, haga todo. Condición de incertidumbre. No sabemos. ¿Cómo hago para implementar modalidad virtual en los exámenes? ¿Y hasta cuándo hasta cuándo creo yo como institución que voy a tomar exámenes de manera virtual? Y ahí sí tengo cierto grado de información, porque yo como institución puedo definir como política institucional que los exámenes van a ser virtuales y presenciales en las dos modalidades. Riesgo. ¿Se entiende esto? Entonces, sí, la decisión está en relación a la información, pero depende del tipo de decisiones. Normalmente las que son decisiones estratégicas se toman en condiciones de incertidumbre, hoy más que nunca, o de riesgo, cuando tengo cierta información histórica. ¿Estamos? Creo que Rodrigo es el que ha planteado eso. Sí. Sí, Rodrigo. Bien. Rodrigo, ¿te ha quedado claro? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué herramienta vamos a usar para el análisis externo? Aquí está el PEST, que seguramente ustedes habrán ido viendo o habrán ido identificando algún tipo de variable. Dentro de las políticas legal como universidad, ¿qué creen que nos afecta? Nos habían pedido, María, como actividad el análisis, pero del programa o espacio, digamos, en el que habíamos elegido para la actividad anterior, si mal no recuerdo. Que en nuestro caso había sido... Ah, bien. Está bien, pero no puedo preguntar como universidad. Ah, sí, pensé que estaba hablando de la actividad. No, esa la van a reescribir ustedes. Pero hagamos el ejercicio con la universidad. En lo político, ¿en qué nos puede afectar como universidad? ¿Qué creen ustedes? María, creo que el caso que vos citaste, Marta Bosarelli. Ah, Marta, dime. Creo que citaste el presupuesto que justamente se está discutiendo hoy, el presupuesto nacional en sí. Esa es una dependencia que va a tener la universidad respecto a cómo se va a financiar. Tiene que ver con lo político, pero también tiene que ver con lo legal. Desde el punto con ambas cosas. Exactamente, desde el punto de vista político, ¿por qué? Porque es justamente el poder político, el poder legislativo y el poder ejecutivo el que define esto en el marco de el desarrollo de la nación. Bien, y desde lo legal, ¿por qué? Y desde lo legal porque la Constitución establece que la financiación del cuerpo estatal depende de este presupuesto y depende de lo que determine a nivel nacional tanto el Ejecutivo como el Legislativo, fundamentalmente el Legislativo, que es el que aprueba el presupuesto. ¿Parece que eso es la cuestión legal desde el punto de vista del presupuesto de las universidades? Sí, no se me ocurre otra. ¿Puedo colocar algo ahí? Perdón. Con respecto a otro, se me ocurrió como ejemplo de lo legal, es la tramitación de los títulos. Eso tiene una normativa específica. Que tenga una normativa específica no significa que me influya como institución, ¿o sí? Y sí, porque el título es el producto. Ajá. Y si se cambian, por ejemplo, suponete que se cambien los sistemas y que vos no puedas tener el título únicamente presentando tu trabajo final o tesis y que se establezca un paso más
para certificar los títulos, que vos tengas que rendir otro examen, por ejemplo. Bueno, pero ahí hay eso sería una cuestión, sí, sería una cuestión legal, pero que tiene que ver incluso con el proyecto curricular que la universidad presenta. Claro. Por eso digo, pero volvamos a presupuesto, porque ahí lo vamos a ver muy bien cuál es la diferencia entre lo político y lo legal. Desde el punto de vista, Marcela, no sé si querías decir algo. No, quería aportar del chat. Mariela Sanz habla, por ejemplo, de la extensión del ciclo lectivo, ¿no? Eso, ¿y qué está pasando? Porque de hecho lo hemos extendido hasta mayo del 2021. Exactamente, ¿no? Ahí se están jugando varias dimensiones también, así que bueno, me parece interesante aportar lo que decía Mariela aquí a la discusión. Bien, bien, bien. A ver, en lo político. Sí, Natalia. A mí me parece, incluso es un miedo mío, con estas decisiones que viene tomando el gobierno ahora tan cambiantes y a veces sobre la hora. Mi mayor miedo es que nos toque el presupuesto en la ley que se apruebe a fin de año, que nos toque a nosotros, universidades, el presupuesto para el año que viene, basándose por ahí o fundándose en el que el dictado de las clases es virtual y por ende por ahí no se gastan tantos recursos económicos en ir y asistir. Por ejemplo, no se gasta tantas cosas en limpieza porque los chicos no están asistiendo a clases. Por ahí hay otra forma de reducir esos costos. Es un miedo, apreciación mía. Eso que Natalia plantea como miedo, ¿podría ser una variable a considerar? ¿Qué opinan ustedes? Estamos en la dimensión de la opinión para después pasar a lo técnico, ¿no? Que sería analizar si el miedo o la presunción de algo que puede suceder es considerada. Claro. ¿O cuál es el concepto que hay que considerar? La posibilidad de que... Fíjense lo que dice la definición de político legal. Y no me voy del tema de político legal porque creo que la dimensión presupuestaria es lo que mejor refleja lo político legal. Son, dice, factores en lo que la institución se desenvuelve. A ver, pensemos sistema universitario argentino. Los gobiernos quienes definen el financiamiento del sistema universitario, ¿quién es? ¿El gobierno o hay una ley que asegura el financiamiento del sistema universitario? La Ley de Educación Superior. Sí. Entonces, es la Ley de Educación Superior el respaldo legal que yo tengo y que me asegura el presupuesto anual. No es ni los senadores, ni el presidente, ni... excepto que esa ley entre en discusión y entre en modificación como está pasando, en donde yo tengo que, bueno, ahí empezar a ver como sistema universitario qué es lo que va a pasar. Pero hoy quien me asegura el financiamiento es la Ley de Educación Superior. Eso es una variable de tipo legal. Ahora, de tipo político. ¿Qué concepto tiene el sistema político actual nacional con respecto a las universidades nacionales? Eso es lo que me tiene que interesar. ¿Se entiende esto? En ese caso, se tendría que considerar el hecho de las evaluaciones externas, los informes. Sí, o sea, puede ser que al gobierno le interese el resultado. Puede ser que al gobierno le interese los procesos que están surgiendo. Puede ser que al gobierno le interese, no le interese a las universidades. Puede ser. Perdón, ¿puedo aportar? Sí, Lola, ya te doy la palabra.
es el concepto que el sistema político tiene con respecto al sistema universitario. Ahí es donde tengo que entrar a ver qué es o cómo están posicionadas las universidades. ¿Se entiende esto? Lola. No, yo la verdad que escuchaba lo que decía Natalia y comparto también, y esto es lo que estás diciendo vos de lo político legal. En este momento que es totalmente de incertidumbre total, si a ellos les interesaría volcar el presupuesto que se les da a las universidades en otro tema, se podría, también podría ser que se replantee la ley de educación superior. O sea, lo podrían hacer, no es algo descabellado. No, no es algo descabellado, pero de hecho las universidades no creo que se sienten a esperar que pase eso. No, más vale, El sistema universitario argentino es muy fuerte y conceptualmente claro, el gobierno tiene mucho interés en el sistema universitario argentino. Pero con esto de esta pandemia, que lamentablemente hay muchas cosas que todo recae en el speech, es por única vez o por una situación que desconocemos, podría suceder. Por eso te decía que yo comparto lo que dice Natalia, porque no me parece algo, por lo que viene sucediendo hasta el momento, que a medida que va pasando toda esta situación... No es algo descabellado, de hecho no es algo descabellado, pero para eso tenemos que contar con información. Y si hay un presupuesto que ya está siendo perdón Marta, y si hay un presupuesto que ya está siendo debatido en diputados ahora, porque ha salido de la Comisión de Presupuestos de Diputados, es porque yo ya tengo una valoración de lo que va a tener el sistema universitario. ¿Sí, Marta? O sea que en ese caso, el aspecto legal sería que no nos pueden quitar el financiamiento porque está otorgado por ley. Exactamente, hay una ley de educación superior que garantiza el financiamiento del sistema universitario. ¿Sí? Claro, pero la parte política podría decir, bueno, le voy a recortar los presupuestos, bueno, porque hecho, como le decía la compañera, claro, si no están concurriendo, no están teniendo gastos, entonces lo vamos a recortar y lo vamos a destinar a otro. Ahora había un recorte. Sí. Sí, totalmente. Aporto lo que está pasando en el chat. Sí. Bueno, Gisela plantea que el órgano político de las universidades es el CIM, el Consejo Interuniversitario. Mariela dice, bueno, el presupuesto no utilizado en los viáticos queda como remanente directo. Primero tendríamos que ver si no está utilizado. Claro, primer paso. Exacto, porque yo creo que... Claro, no. Y aparte, esa Mariela es la que ha preguntado. Sí. Esa es una dimensión que, si bien es cierto, yo la puedo usar como elemento histórico aquí para el análisis, que no va a ser análisis correspondiente al análisis externo, sino va a ser el análisis interno, ¿sí? Es más para la dimensión de control, fíjense ustedes, que tengo. ¿Sí? Porque, insisto, primero debería saber si hay remanente por el uso por el no uso de fondos destinados a viáticos. Primero debería saber eso. Y eso es en una etapa posterior. O sea, es cuando se hace el control presupuestario. Nunca es anterior. Y pertenece al análisis interno, no al análisis externo. ¿Sí? El análisis externo con la cuestión presupuestaria tiene un suprasistema, el sistema presupuestario universitario, que es el que me define qué presupuesto voy a tener como universidad. No sé si te ha quedado claro, Mariel. No contesta en el chat. Ah, sí, dice que sí. Y después, bueno, Silvia también plantea como política de Estado que el concepto es universidad pública y gratuita. Correcto. Sí, que es legal. Exacto. Es una cuestión legal. La gratuidad aparece en el año 1959.
¿Sí? ¿Algo más? En el chat por ahora no. ¿Nada más? Bueno. Si me como alguno, porque por ahí largan muchos mensajes y me pierdo, o sea, así que si me como alguno, agarren el micrófono, ¿no? Claro, salgan por micrófono. Exacto. Bien. ¿Esto ha quedado claro? ¿Quieren que avancemos en cada uno de los aspectos o habiendo analizado político y legal ya les queda claro cómo tendría que ser ese análisis? Como para que vayamos cerrando ya cerrando la María, clase. por favor, ¿puedes hablar desde lo social? Desde lo social, no, ahí es la Marcela Taboada la que habla desde lo social. Ahí ya vamos a entrar de lleno en eso, tranquilos y tranquilas. Mari, quedan 10 minutos nada más, ¿no? Por Aviso. esa razón digo, porque me acabo de ver que quedan 10 minutos, que, a ver, el análisis externo, no sé, Natalia es la que preguntó del tema de lo social. Sí, yo he preguntado. Bien. ¿No lo entiendes? ¿Cuál es la variable de la dimensión social que puede influir en nuestra universidad? Claro, pasa que yo lo he analizado desde mi oficina, he tratado de aplicarlo a mi oficina, más bajándolo cómo es un proceso de compra, he aplicado cada uno de los conceptos y desde lo social me ha costado identificar. Bien. Porque leía la teoría y por ahí te habla que tienes que tener en cuenta las clases sociales. También no necesariamente las clases sociales. Fíjate que vos estás analizando como área los procesos de compra. Sí. Si vos de pronto te encuentras que el empresariado de Santiago tiene cierta lógica de informalidad, sí. ¿Sí? Va a haber, el sector informal no puede llegar a ser proveedor de la universidad. ¿Ya no? Claro. Entonces, por más que ese sector del empresariado tenga y pueda ser, tenga el producto o servicio, vamos a dar un ejemplo, agua, proveedor de los bidones de agua, que puede tratarse de un pequeño empresario de Santiago del Estero que se convierte en proveedor de bidones de agua de la universidad. Si no está formalizado, no podría ser nunca proveedor de la universidad, ¿sí? Y capaz que tenga mejor calidad que aquel que sí está formalizado. Pero a ver, eso ya tiene que ver con una cuestión, te diría, de construcción cultural del empresariado de Santiago del Estero. Que hay un sector de la informalidad que le impide acceder a ser proveedor o a vender en algunos lugares. Pasa mucho, por ejemplo, con los emprendedores que no pueden vender con tarjeta. ¿Sí? Bien. Eso sería un análisis desde lo social. Te pregunto. Además, ahí entran a jugar, bueno, como decía María, nada más que lo podemos leer en términos de la categoría de prácticas sociales, ¿no? Que hace justamente a la habitualidad de ciertos manejos y de ciertas formas de interacción que están aceptadas, que están reconocidas, que circulan, o sea, pero ¿qué pasa? Cuando entra a interactuar con una institución con determinadas reglamentaciones y determinadas normativas donde uno tiene que dar cuenta, porque uno tiene que rendir cuenta de aquello, lo que usa su presupuesto, porque no es dueña de su presupuesto, eso también tenemos que aclararlo, ¿bien? Claro. La universidad, el presupuesto no es de ella, es un presupuesto del Estado. Público. Son fondos públicos en donde uno da cuenta de cómo utiliza esos fondos públicos. Exactamente. Entonces ahí es digamos, el problema, el choque, el conflicto, la imposibilidad de interactuar con ciertos sectores de la sociedad, pero tienen que ver también con esas prácticas. Ahora,
¿Por qué están esas prácticas arraigadas y por qué se sostienen? Y porque también tiene que ver con un sistema cultural más amplio, que es el contexto social en el cual nosotros estamos insertos. Bien, que también hay que problematizarlo, verlo, y también es necesario trabajarlo con estos sectores. Creo que como universidad también es un rol que nos compete a nosotros, poder ayudar, favorecer, permitir que estos distintos emprendimientos puedan visibilizar, puedan legalizar, no quiero decir, pero en cierta medida, normativizar esto de acuerdo a esas reglamentaciones y a esas legislaciones vigentes. Gracias. Muy bien. Voy a dejar de compartir como para que si hay preguntas. No sé María, yo traigo una pregunta porque me costó mucho encontrar en la página toda esta información. Se va a subir la grabación de la clase, que sirve muchísimo para todos. Se va a subir la grabación de ahora y se va a subir de nuevo el Power, porque el que estaba antes lo voy a reemplazar y se va a subir la actividad que ustedes tienen que trabajar. ¿En la clase del 21? No está la clase del 21, ¿se podría subir también? Ah, bien, no me acordaba de eso. ¿No le he subido la clase del 21? No, no está subido, tampoco hay ningún. Bueno, no, le nosotros lo hemos buscado y no está. Muy bien, la vamos a subir a las dos ahora, a las dos juntas. Perfecto. Pensaba que la había subido, fíjate. No sé, Marcela, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta más, sí, que la puse en el chat y no sé si no la mandé. Este análisis del lugar en el que uno trabaja con el PET, ¿se hace en base al grupo? Porque nosotros somos en nuestro grupo somos de distintos sectores de la universidad, pero elegimos uno solo para trabajar. Elijan uno para trabajar. En el grupo. Sí. Ok. Gracias. Sí, mantengan los grupos porque van a poder seguir subiendo el trabajo de acuerdo a los grupos. Así que mantengan los grupos y elijan seleccionen un área y trabajen sobre eso. Perfecto. El consejo está bueno porque ahí también preguntaban en el chat si los trabajos son grupales. Sí, la producción es grupal, ¿bien? Que tiene que ver también con un objetivo de dentro del espacio, que podamos articular las diferentes perspectivas, porque en definitiva de eso se trata nuestro quehacer dentro de la institución, ¿no? Poder articular con las múltiples perspectivas que atraviesan y que se juegan ahí en el campo de la interacción. Así que está bueno el ejercicio grupal, digamos, es un desafío también. Belén y Marcelo, no hay distanciamiento social ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde? Míralos. Porque vivimos juntos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ¿alguna otra consulta? Carolina. No, queríamos saber, profe, si como grupo, en realidad, compartir la bibliografía que habíamos encontrado sobre el tema de los conceptos que habíamos visto anteriormente, si ustedes, si los podemos compartir con todos los compañeros y compañeras, previa revisión de ustedes, teniendo en cuenta, igualmente fuimos muy cuidadosas en el tema de lo que se habló del manejo de la información y la búsqueda de la información, pero nos parecieron aportes importantes, son artículos piolas para leerlos un domingo a la tarde. Cuando no tenemos nada que hacer. Vamos a ponerle onda. No, pero... Un domingo bomba, Carolina. En el ASPO. Pero sí, pasalo. La frase de cuando no tenemos Carolina, la frase de cuando no tenemos la nada plataforma como material de consulta. Bueno,
Bueno, sí, nos pareció interesante poder compartir. Bien, bien, bien. Muy bien. María, antes de terminar, tenemos que subir algún trabajo ahora hasta la próxima clase, o vamos a seguir con este tema hasta que lo terminemos y después subimos el trabajo. No, digo, para ir preparando. Este tema lo tendrían que estar subiendo. Sí, claro, es que... lo que pasa es que yo me quedé colgada porque no encontré la grabación de la clase anterior, lo de la 21, en donde se comenzó a hablar este tema y se comenzó a perfilar La verdad que se nos ha pasado no subir la clase. La verdad claro, y como no tenía elementos yo para trabajar ni nada, no supe qué hacer. De todas maneras, era una indagación que ustedes tenían que venir haciendo como para que lo charlemos ahora, hoy, ¿sí? Y el domingo, digo, porque le ponemos fecha tope los domingos, pero le podemos poner fecha tope martes de la semana que viene, como para que tengan una semana ahí completa. Por favor. Para que lo suban. Perfecto, sería analizar la oficina o el departamento que hemos elegido a la luz de estos análisis. Exactamente. A la luz del PET. Solo el externo, solo el análisis externo. Bien, porque nosotros habíamos hecho con respecto a la ley de educación superior, estábamos pifiando todo. No necesariamente vas a tener únicamente la ley de educación superior, depende del área que analices. Bien. Lo que pasa es que capaz que han quedado enganchados con el ejercicio grupal que hemos hecho la clase pasada, que tenía que ver con el artículo de la ley que habíamos trabajado. Bien. Y sí, porque era lo único que teníamos subido a la página también. Claro, al no estar la clase, es la última actividad que tienen subida. Exacto, exacto. Sí, con respecto a esa actividad que habíamos comenzado a socializarla en el encuentro pasado, pero no hemos podido registrar, estaría bueno que sí la puedan compartir en el foro de manera visible para que los compañeros y las compañeras lo puedan visualizar. Ahí creo que son 2 o 3 los que han subido, no suban todos, o sea, con que suba uno como representante del grupo es suficiente, sino también nosotros nos mareamos en la lectura. Y a las 2 o 3 que sí la han compartido les he hecho una devolución, pero estaría bueno que los demás compañeros y compañeras también lo compartan, así lo puedan visualizar el resto, ¿no? Eso sería el segundo trabajo. Que no pudimos compartir todos los grupos, que hablaron 3 grupos nada más. Ajá, sí. ¿Ese? Sí. Ese es trabajo de clase. Ese es trabajo de clase, no es obligación presentarlo. No, es por eso le digo, no es obligación, es sugerencia. Por eso le decía, como para poder socializarlo, porque también ayuda, porque es de base para esto que es lo que tienen que hacer ustedes. Ahora. Perfecto. Bien, ¿se ha entendido? Sí. Muy bien. Entonces, si no hay otra pregunta o consulta, yo voy a tratar ahora mismo de subir. Voy a tratar, digo, porque si son 2 videos voy a demorar un poquito. Pero voy a tratar de subir ahora como para que ya lo tengan en plataforma y lo empiecen a trabajar. Bien. Queda grabado. Bien, Gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Gracias. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, nos vemos.